Bueno, el encuentro pasado estuvimos viendo aprender a leer a través de la vista y el sonido. Hice un pequeño resumen. Si alguien después tiene algo para aportar o enriquecerlo, después puede compartir. Bueno, vimos que aprender a leer no es un arte ni es una ciencia. Vimos que aprender a leer requiere esfuerzo y que es nuestro deber, nuestra tarea, hacer que esto sea algo más fácil, más ameno, que sea algo atractivo para el niño, porque requiere esfuerzo. Vimos también que no hay ningún paso correcto ni ningún paso así necesario para la lectura que conduzca al siguiente. O sea, no hay como un principio, no hay un medio, un final, no hay algo así tan estructurado. Lo que se nos proponía al niño era enseñarle 10 palabras nuevas al día y que en 20 semanas pudiera leer un texto que contuviera palabras de distinta longitud. Y enseñarles los sonidos de las letras y ayudarlos a hacer combinaciones. Lo importante de esto era que fueran combinaciones con sentido, porque el niño está más interesado en las cosas que en las palabras. Acá veíamos esto de presentar la palabra como se la habla, como algo impreso, decía. Que la palabra transmiten ideas y que eso es lo interesante para el niño. Y el niño la fija en su cerebro. Se nos presentó también un ejemplo con la rima de debajo de un botón y ahí se dieron unos pasos de cómo enseñaría a leer a partir de esa rima, como un ejemplo. Primero se le presentaban las palabras de a una, se le pedía hasta que el niño la pudiera reconocer bien a esa palabra. Después se le pedía que la formara con letras de su caja. Luego se le mostraban el texto y el niño la tenía que encontrar. Y bueno, después iba haciendo una lista de las palabras que iba aprendiendo en el pizarrón para visualizarlas. Después, como una segunda lección, lo que se presentaba era dividir una de las palabras. Acá pone el ejemplo de la palabra botón, que es la que tomó. La dividía y empezaba a formar palabras a partir de una de las sílabas. Acá usa la sílaba ton. Entonces empieza a formar palabras. Ratón, juguetón, bastón, pisotón. Ahí pude yo visualizar y ahí entendí que cómo extrae una sílaba y la practica, pero siempre dentro de una palabra para que tenga sentido para el niño. Porque yo todavía como que eso no lo terminaba de entender. Entonces ahí fue como, así se hace. Y eso favorece el placer por la lectura en el niño, porque está entendiendo un todo. Ve la sílaba dentro de un todo. No es algo repetitivo y aburrido estar con las sílabas mame, mimo, mu, pape, pipo, pu, sino siempre dentro de una palabra. Bueno, y después lo que hacía era ir armando oraciones con las palabras que ya había aprendido. Y lo que me gustó que dice al final de la lectura que vimos es que aprender a leer de esta forma le otorga cierta formación moral, ya que no hay tropiezos ni vacilaciones desde el principio, sino una atención dedicada y un logro perfecto. Se insiste en una enunciación y una precisión a la perfección. Y cuando ya llega a ordenar toda la pequeña rima con las palabras sueltas y la lee, su lectura debe ser una recitación perfecta y refinada. Creo que esta es una forma práctica y de sentido común para enseñar a leer. Me gustó eso, que esta sería la forma más amena, más correcta y es la de sentido común, dice, para enseñar a leer, que por ahí uno ha caído en esas repeticiones o en esos métodos que la verdad no son nada placenteros para el niño, sino que hasta a veces generan frustración, aburrimiento y no generamos ese placer por la lectura que es lo que estamos buscando. No sé si alguien quiere agregar algo o de las mamás que ya han estado enseñando a leer o que están en eso, si alguna quiere aportar algo, si no arrancamos con la lectura que nos toca ahora. Bueno, arrancamos con la recitación. Comienzo leyendo. Estamos en la página 136. La recitación. El arte de los niños.
Sobre este tema no puedo hacer nada mejor que remitir al lector de la obra Recitation del señor Arthur Burrell, considerado un manual para maestros de escuelas primarias. Yo desearía que dichos maestros lo utilizaran ampliamente y que también se convirtiera en un manual familiar, aunque muchas de las lecciones no sean necesarias en los hogares educados. No creo que exista otra asignatura tan educativa y tan elevada como la que el señor Burrell describe tan felizmente como el arte de los niños. Todos los niños tienen la capacidad de recitar. Es un regalo en cautividad que está esperando la libertad, tal como fue liberado Ariel del hueco de un pino en la obra La Tempestad de Shakespeare. En la obra tan reflexiva y metódica de Burrell encontramos los encantamientos apropiados que, de usarse como es debido, y del niño más carente de gracia surgirá el niño artista, el delicado ser mágico que le hará a usted reír y llorar. ¿No se cuenta acaso en la obra Marjorie Fleming de John Brown, del gran Sir Walter Scott, que mecía de un lado a otro hasta derramar todas sus lágrimas cuando su pequeña Pet recitaba del Rey Juan de Shakespeare? Pues estoy enferma y soy accesible a los terrores, agobiada de desgracias, y por tanto llena de miedos. Una viuda privada del auxilio de su esposo, sujeta al temor, una mujer nacida naturalmente para el temor. Marjorie Fleming era sin duda una niña genio, pero en este libro aprendemos cuáles son los pasos cuidadosamente graduados que un niño que no es un genio, ni siquiera nacido de padres cultos, puede tomar para aprender el arte de la hermosa y perfecta oratoria. Siendo ese solo el primer paso en la adquisición del arte de los niños, el niño debiera expresar pensamientos hermosos de una manera tan agraciada, con una interpretación tan delicada de cada matiz de significado, que se convierta para el oyente en el intérprete del pensamiento del autor. Ahora, considere usted lo que esto implica en cuanto a apreciación, conformidad y capacidad de expresión, y reconocerá que el arte de los niños es, como dijo Steele sobre la compañía de su esposa, una educación liberal en sí misma. La objeción de que los niños son unos loros, dicen algo tal como lo escucharon decir, pero no tienen ni un ápice de interés en apreciar e interpretar, es muy cierta de otros estilos de recitación tradicional. Pero a lo largo del volumen del señor Burrell se induce a que el niño encuentre por sí mismo la expresión exacta del pensamiento. Nunca se le permite al pobre maestro establecer un patrón tal como diga esto como yo lo digo. Se mantienen las ideas al alcance del niño y la expresión es la suya propia. Su astucia lo atrapa, utiliza hasta su propia picardía. Encuentra una docena de maneras de decir no lo haré. Se le conduce astutamente hasta el punto de expresarse por sí mismo, y lo hace, para su propia sorpresa y deleite. Las piezas que se dan en este caso para recitar son un tesoro de nuevas alegrías, como Mariposa del aire, de Federico García Lorca, La mariposa y el niño, de Rafael Pompo, y Los sueños, de Antonio Machado, las que estimularían a cualquier niño a recitar. Prueba una sola pieza con la puntuación y sugerencias del autor, y verá que hay tanta diferencia entre el resultado y la lectura normal en voz alta como lo hay en una composición musical interpretada con y sin las marcas de expresión del compositor. Espero que mis lectores enseñen a sus hijos el arte de la recitación en los próximos días, incluso más que en el nuestro. Será necesario que todo hombre y mujer educados sean capaces de hablar con eficacia en público. Y al aprender a recitar, se aprende a hablar. Seguimos, Abby, con memorización, que está... es una página más. ¿Te parece? Como tú digas. Bueno, si querés lo seguimos y ahí frenamos. Bueno. Memorización. Recitar y memorizar no son necesariamente lo mismo. Y es bueno colmar la memoria de un niño con una buena cantidad de poesía aprendida sin esfuerzo.
Hace algunos años, por casualidad, hice una visita a una dueña de casa que mantenía unas nociones educativas únicas y que estaba criando a una sobrina. Me recibió con un gran pliego de papel donde estaban escritos títulos de poemas, algunos de ellos largos y difíciles, como Tintern Abel. Me dijo que su sobrina podría repetirme cualquiera de esos poemas si me placía pedírselo, y que nunca en su vida se había aprendido un solo verso de memoria. La niña repitió varios de los poemas de la lista de manera bastante hermosa y sin titubear, y luego la dama reveló su secreto. Ella pensó que había hecho un descubrimiento, y yo también lo pensé. Le leía un poema a su sobrina, y al día siguiente, mientras la niña confeccionaba un vestido de muñeca, quizás lo volví a leer, una vez más el día después, mientras cepillaba el cabello de la niña. Hizo unas 6 o más lecturas, dependiendo de la longitud del poema, en momentos extraños e inesperados, y al final su sobrina podía decir el poema que nunca había repasado por sí sola. Desde entonces he probado dicho plan con regularidad y lo he encontrado eficaz. El niño no tiene que tratar de recordar o de recitar a sí mismo el versículo, sino, en la medida de lo posible, tener una mente abierta para recibir una impresión literaria de interés. Media docena de repeticiones deberían hacer que los niños lleguen a la posesión del poema como A Margarita de Bail de Rubén Darío, entre otros. Los beneficios de un método de aprendizaje así radican en que la capacidad de disfrute del niño no desaparece con aquellas fatigosas repeticiones verso a verso, y también que el hábito de hacer imágenes mentales se forma inconscientemente. Recuerdo haber conversado una vez este tema con la difunta señorita Anna Swanwick, escritora inglesa. Creo, en relación con Browning, cuando un incidente muy curioso surgió durante la conversación. Una señora, sobrina de la señorita Swanwick, dijo que después de una larga enfermedad durante la cual no podía hacer nada, leyó Lícidas, poema de John Milton, a modo de primer consuelo como convaleciente. Se sorprendió al encontrarse al día siguiente repitiéndose a sí misma largos pasajes. Entonces abordó todo el poema y descubrió que podía repetirlo, resultado de esta única lectura, ya que antes de esa enfermedad no había aprendido el poema ni lo había leído con especial atención. Estaba muy eufórica por el tesoro que había encontrado, y para poner a prueba sus poderes leyó todo El Paraíso Perdido, también de John Milton, libro por libro y con el mismo resultado. Podía repetirlo libro por libro después de una única lectura. Se enriqueció a sí misma adquiriendo otros tesoros durante su convalecencia, pero cuando recuperó la salud y su mente se dedicó a muchos intereses, descubrió que ya no poseía esta asombrosa capacidad. Es posible que la mente despejada de un niño sea tan libre para obtener y tan fuerte para retener bellas imágenes vestidas con hermosas palabras, como lo fue la de esta dama durante su convalecencia. Pero valga la pena reiterarlo, todo esfuerzo de este tipo, por inconsciente que sea, implica un desgaste cerebral. Por ello, deje que el niño quede sin cultivo hasta los 6 años. Y luego, en cuanto a este asunto de memorizar, al igual que en otros, intente solo un poco. Y que los poemas que el niño aprenda sean simples y estén dentro del alcance de su propio pensamiento e imaginación. Al mismo tiempo, es una lástima que, considerando que hay tanta poesía noble a su alcance, se le permita al niño aprender soserías. Bueno, el arte de recitar. Yo no pude investigar mucho, pero googleé un poco lo de Arthur Burrell, y él hablaba mucho de la respiración en los niños, de la postura, de una buena pronunciación, como que hacía mucho enfoque ahí. Y ahí encontré el sentido, porque para poder recitar es importante que las palabras estén bien dichas, poder hacer las pausas correctas, poder poner el énfasis donde hay que ponerlo, ir cambiando los tonos para producir una buena recitación. Y me gustó eso porque pensaba, si bien acá dice que es a partir de los 6 años, que dejemos sin cultivo, dice a los niños hasta los 6 años, yo decía,
mi pregunta era como, bueno, ¿y yo qué voy haciendo? Mi hija tiene 3 años, pero veía que importante es ir trabajando esto, ir corrigiendo su pronunciación, hacer ejercicios vocales, decía Burrell, ir trabajando esto, no sé, con trabalenguas, con canciones, su modulación. Incluso pensaba en qué importante ayudarla a que su vocabulario se vaya ampliando, hablarle de forma correcta, no sé, con sinónimos, ir cambiando las palabras para que su vocabulario se amplíe, porque también para poder recitar o para poder expresar sus emociones de forma bella, como dice acá, yo pensaba, necesitamos tener más palabras en nuestro vocabulario. Y yo veía cómo nuestro vocabulario es acotado, solemos usar las mismas palabras, como que siempre nos movemos dentro de una misma, no sé, de un mismo entorno, entonces nuestras conversaciones suelen ser siempre las mismas. Qué bueno es ir buscando betas donde podamos seguir aprendiendo, incluso nosotras, para poder transmitirle eso a nuestros hijos. Bueno, dice que todos los niños tienen la capacidad de recitar, y me gustó esto de aprender este arte hermosa y la perfecta oratoria. Qué importante saber expresarnos bien, de una forma correcta. Me gustó esto también de que el niño no tiene que, por ejemplo, mi hija o el hijo de cada uno de ustedes, no tiene que hablar como hablan ustedes, como que él tiene que encontrar su propia forma de expresión. Y yo no tengo que, obviamente voy a hacer su ejemplo y me va a copiar, pero no imponer mi forma de decir, diga esto como lo digo yo, dice el texto, sino que el niño mantenga sus ideas y tenga su propia expresión. Bueno, dice que será necesario que todo hombre y mujer educado sea capaz de hablar con eficacia en público. Y dice que al aprender a recitar, se aprende a hablar. Me pareció como muy bueno esto, no lo tenía como algo muy importante el recitar, creo que es algo que hasta se usaba más en la antigüedad, se transmitían, no sé, las leyendas de boca en boca, bueno, hasta aún las historias de la Biblia se han transmitido de boca en boca. Y pensaba mucho en los salmos, que cuando uno lee los salmos, no sé, puede hasta sentir lo que decía David, no sé, cuando... y eran oraciones, yo digo, qué lindo hasta orar de esa manera. Cuando David decía, no sé, mis huesos se secan, desfallecen mis carnes, es como que uno logra sentir lo que estaba sintiendo David. Y todo porque él lo expresa de una forma correcta. Bueno, me gustó esto de la memorización. O sea, no aprendemos a recitar por hacerlo de memoria. Porque ahí dice que la recitación debe ser sin esfuerzo. Y bueno, me encantaron estos ejemplos y dije, lo voy a poner en práctica después más adelante. Esto de leerle en distintos momentos. Y que el niño solo lo absorbe. Pero algo que vi muy importante es cuando está con total atención, como le pasó a esta señora que estaba enferma. Como su atención estaba solo ahí, su cabeza estaba abierta a recibir esta impresión literaria. Y pensaba que buen momento es la mañana para que los chicos aprendan, porque su cabecita está como... luego de un descanso, su cabeza está totalmente abierta y descansada para poder recibir lo que les queremos transmitir. Y yo pensaba que la escuela en realidad absorbe las mejores horas de los niños, pero a la vez no las aprovecha. Qué bueno es que nosotros los tenemos en la casa y podemos aprovechar esas mejores horas. Bueno, eso, a ver qué más. Bueno, eso, no sé si... La Mari, creo que Marita, habías levantado la mano. Marita, ¿estás por ahí? Sí, perdón, se me había congelado todo se bueno, vos recién decías que puedo hacer con mi niña que todavía no tiene los 6 años. Y creo que una cosa muy buena que nosotros podemos ir haciendo con los más chiquitos es justamente leerles recitando. Por lo menos, bueno, lo que me decía, el tema de los salmos, los proverbios, se pueden leer con una entonación, como
no sé si exagerando, pero sí enfatizando cuando hay una pregunta, cuando hay angustia, hacer como quebrar la voz, o cuando hay una exclamación también hacerlo y como intencional. Y también cuando leemos relatos, también procurar poner, digamos, la emoción o todo lo que está sucediendo en el relato, expresarlo con la voz. Nosotros leyéndole a los niños. Y yo me acordaba, ¿te acordás cuando estábamos ensayando la horita de las pelusas, cómo tu hija se lo aprendió? Siendo muy chiquita, se aprendió mucho de la parte del relato, solamente por escuchar y por ir viéndolo. Ella que veía la actuación y todo lo que estaba pasando, se aprendió un texto muy largo, y no fue porque le dijimos que se tenía que aprender, sino que ella, al ser partícipe de eso, lo incorporó, y también lo recitaba no de una manera mecánica, sino con todas las expresiones que ella estaba recibiendo de eso que estaba viendo. Creo que también es bueno están hechas, escritas como obras de teatro, también leérselas e ir haciendo todas esas acotaciones de la actuación y que está todo especificado. Así que creo que hay mucho por hacer siendo ejemplo en la primera etapa de la vida de los niños. Quizás no inducirlos a ellos a que lo hagan, pero sí que nos vean hacerlo. Eso es. Y lo hablaba acerca del tema de la... Se trabó un poquito, Mari, cuando ibas a decir lo segundo. Bien, que yo decía que cuando estuvimos en... Yo no digo que por ahí se los empuje a aprender cosas de memoria rígidamente, pero sí brindar información. ¿No se escucha, dice Francisca? Y se volvió como a trabar un ratito, se congeló. Bueno, nada más decía de que aprendiendo acerca de la educación clásica, aprendimos que neurológicamente el cerebro del niño hasta los 9 años tiene como la habilidad mayor de memorizar y bueno, aprovechar para incorporar información. Quizás todavía no tenga desarrollada el área de la comprensión, pero sí de memorizar y de guardar datos. Entonces es buenísimo también aprovechar esa capacidad para que lo que incorporen sea bueno, útil, porque si no van a guardar cosas inútiles. Eso nada más. Muy bueno, Mari. Sí, está bueno. Es verdad, hay trabajo para hacer aún con los más pequeñitos. También pensaba en esto de una buena oratoria, qué importante es utilizar bien las manos, hasta cuando uno cómo mira a la persona, cuando habla, y más si es en público, como dice acá, que toda persona debiera ser capaz de hablar con eficacia en público, y creo que es algo que a todos nos cuesta, como que me parece que no hemos podido ejercitar eso. A todos nos da como vergüenza, nos da timidez, uno se empieza a trabar, no tenemos esa soltura. No sé, uno piensa en los discípulos y hablan delante de multitudes, y o sea que hay que tener esa impronta de poder hablar, comunicar, transmitir, y está bueno que lo ejercitemos, que los preparemos para eso. Sí, Mari. Me hiciste acordar de otra cosa que quería comentar, que seguramente las chicas que hacen Classical, que creo que hay varias acá en el grupo, que hacen Classical Conversation, justamente el tema de una de las partes importantes del currículum
es preparar un tema para hablar y expresarlo, o sea, contarlo, no sé si recitarlo, no sería en este caso recitar, pero sí hablarlo y presentar el tema y después escuchar y responder preguntas. Entonces, eso era justamente con el fin de que los niños desde muy pequeños, desde los 4 años, aprendieran a expresarse, a hablar, para que después sean idóneos para transmitir justamente el Evangelio. Que también puede ser desde muy chiquitos una preparación, la parte de la oratoria, para que se vayan preparando, porque tenemos un mensaje muy importante los cristianos que transmitir. Entonces es fundamental, creo yo, el hecho de que sepan expresarse, sepan hablar en público y sepan no solamente hablar, sino también escuchar y responder preguntas con sabiduría, con gracia. Amén, muy bueno, Mari. También estaba pensando, una de las chicas había compartido, creo que era profe de literatura, no me acuerdo el nombre, de que el lenguaje es como una capacidad que solo tenemos las personas, entonces que bueno poder explotarlo, usarlo bien, y no me acuerdo quién lo había compartido, pero pensaba en eso, que es una herramienta que nos ha dado el Señor solo a los humanos, o sea, los animales no pueden hablar, no hay otro ser en el mundo que pueda hablar, entonces qué bueno usarlo y usarlo bien y explotarlo, porque la verdad que lo tenemos como acotado. Y algo que decía Burrell era que con el uso de las imprentas se había disminuido la recitación, por eso él como que hacía mucho énfasis en eso, porque lo veía algo necesario. Y pensaba que hoy en día tenemos las tecnologías y que pueden hacer que eso también lo estemos como minimizando la recitación, porque tenemos otras herramientas que son buenas, pero que por ahí son muy tecnológicas y no las utilizamos como debieran ser. Nelly, ¿habéis levantado la mano? Sí, alcé la mano. Solamente quería decir que me parece un tema así súper importante mientras educamos a nuestros hijos. Algunas cosas, no sé, me pasó sin que yo conociera la filosofía. Yo solo le leía a mi hija en voz alta. Cuando era chiquita o sea, siempre le leía, pero creo que específicamente cuando tenía de 3 a 5 años, bueno, ahora también, pero sin conocer antes la filosofía. Entonces, le leía repetidamente libros bonitos, buenos, bellos y hermosos, y verdaderos. Y lo que pasa en los niños es que es súper interesante, porque ellos no saben todavía leer, pero recitan todo el libro. Entonces, eso también, o sea, no sé si obviamente es diferente la recitación de la narración, pero todo está muy conectado porque es el arte de las relaciones, la educación, ¿cierto? Entonces, solamente animarnos a que no, aunque los niños sean muy pequeños, leerles en voz alta, libros buenos, no tienen que ser largos, con el tiempo eso va ampliándose, pero cuentos o hay mucha literatura cristiana muy linda también, El progreso del peregrino, y cuando les leemos es increíble, pero ellos se aprenden de memoria, ¿no? Se aprenden de memoria y luego empiezan a recitar. Eso por una parte. Y lo hacen como propio cuando ellos pueden expresarlo en sus palabras también. Y la otra cosa respecto a la poesía, justamente que es muy bueno, y algo que decía en el escrito es que sea que la madre pueda leerlo. El ejemplo que dio, ¿no? Le daba en momentos que la niña no se esperaba, un rato estaba solamente tal vez jugando o haciendo algo con sus manos y luego mientras le peinaba y cosas así. Entonces es verdad, y los niños se aprenden de memoria. Es bueno leerles poesías también en el Drive. Si no me equivoco, ustedes tienen hay algunos libros de poesía, y como que no hay que subestimar la edad del niño respecto al lenguaje.
¿no? Porque en la etapa se conoce como la etapa de la gramática, el niño solo necesita recibir esa hermosura del lenguaje, no tenemos que pararnos y darles una clase de esto significa esta palabra, ¿no? Sino que eso va a venir en una etapa posterior, pero lo importante es que ellos puedan llenarse de todo lo bueno, bello y verdadero. Entonces, solo repetirles, es decir, leerles en voz alta, y como ya lo mencionaron todos ustedes, hacerlo en las entonaciones correctas. Entonces, es increíble cómo los niños aprenden de nosotras a expresarse y somos como su inspiración. Entonces, solo con la repetición ellos se aprenden de memoria. No tiene que ser algo rígido, sobre todo cuando están en la primera etapa, sino más bien algo natural. Entonces, también enfatizar un poco, escuchando lo que ustedes dicen, todo es cierto y todo está muy relacionado, porque luego es la parte de la recitación, que sería la parte oral, ¿cierto? Pero eso les ayuda para también la composición escrita. Entonces, porque siento como que yo estoy entrando con mi hija a la parte de donde quiere pensar más profundamente, que es la etapa de la lógica. Entonces ya quiere escribir, quiere saber no solamente que se sabe la palabra, pero quiere saber qué significa. Entonces, pero todo está totalmente conectado, ¿no? Leerles en voz alta, recitarles, se aprenden de memoria y luego cuando ya están más grandes pueden hacer una narración escrita o pueden ellos mismos componer lo que están interpretando de la escritura, por ejemplo. Entonces, solo enfatizar que todo esto es muy importante y no subestimar la edad. Si bien es cierto, no tiene que ser algo rígido como el horario. El siguiente paso es esto. No, cuando son pequeños tiene que ser algo natural, pero va a dar mucho fruto. Solo eso. Amén, muy bueno, Nel, muy buen aporte. La verdad que sí, me gusta eso que decís uno tiene que sacarse la idea de la escuela, en realidad, y más en esta edad temprana, como poderse dedicar a eso. ¿Qué edad tiene tu hija, Nelly? La que ahora se está como aproximando más al pensamiento lógico. Tiene 9 años. Bien. Sí, tiene 9 años. Y yo empecé en el pasado cuando ella tenía 3, 4, 5 años. Solo era una motivación propia, digamos, sin entender, porque no fui educada así, sin entender solamente por parte de mi crianza. Pero después, cuando ya le eduqué formalmente en el hogar y empecé a averiguar respecto a la educación, decía que qué importante era. Yo veía los frutos a pesar de que yo no entendía la filosofía. Entonces, como ella aprendió mucho por mi lectura en voz alta, y luego ya puse los principios por entender, ¿cierto? Porque ya empecé a estudiar mucho, pero ahora a los 9 años yo puedo darme cuenta un poquito el fruto. Dios en su gracia, ¿no? Me ha dado un poquito de ver el fruto. Por ejemplo, ella ya hace composiciones sola de la lectura de su Biblia, que para mí es asombroso, porque yo digo, es increíble, a mí me ha costado aprender y a ejecutar, ¿no? Poder tener la capacidad de la narración escrita. La narración oral es muy difícil, y poder ver que ella hace narraciones que realmente son composiciones, y miren, con signos de puntuación, que solamente es por el oír. O sea, porque no les enseñamos en la primera etapa las reglas gramaticales, sino viene en la etapa de la lógica, donde ellos están aprendiendo la sintaxis, pero solamente por el oír. Entonces ella puede aplicar las comas, los signos de interrogación en los lugares precisos. Y es solamente porque su oído estaba adiestrado para escuchar la entonación, por ejemplo. Entonces, solo animarles con eso. Yo estoy recibiendo un fruto chiquito y le doy gloria a Dios por eso. Amén. Muy bueno, Nelly. Qué bueno escuchar esas experiencias. Por lo menos a mí me traen mucho ánimo. Y yo es como que, o sea, mi hija tiene 3 años y yo ya había empezado como que tenía que aprenderse las letras,
Y después cuando empezamos a leer esta parte de la lectura, y me agarraba la cabeza porque dije, la verdad que estaba haciendo cualquier cosa. Y a mí me cuesta pensar que tengo que esperar hasta los 6 años, siento como que, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, ponele, cuando leía esto de la recitación, decir, no, hay cosas que tengo que ir trabajando en ellas. También el hecho más de la observación, que Charlotte como que le da mucho énfasis, yo soy media acelerada, entonces me cuesta como frenar, observar la naturaleza, dejarla que ella explore, es como que yo siempre estoy metiendo. Entonces la verdad que para mí ha sido, bueno, repensar todo y bueno, sigo aprendiendo. Leo el chat que habían unos mensajes. Claudia dice, yo tengo los viernes de poesía, Poetry Tea Time, y le encanta. Es un libro, entiendo. No sé, Claudia, si querés contarnos. Y Dania dice, yo les quiero compartir a mi niño, le gusta mucho la música y tiene un cuento que le leemos mucho, ya se lo sabe de memoria, y un día dijo hay que cantarlo y me sorprendió. Le dije que no sé cómo, enséñame, y él lo empezó a repetir con una entonación. Se nos hizo muy lindo, qué bonito. Claudia, ahí si querés podés compartir. Hola chicas, ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Dentro de la materia poesía, vieron que yo ya estoy dando las clases, digamos. Tenemos poesía que entra dentro de recitación. Tenemos una poesía, un salmo y el himno. O sea, lo hacemos entre materia y materia. Pero a su vez, tenemos dentro de la literatura, dentro de la materia, tenemos un día de poesía, pero a su vez por la tarde podemos hacer un viernes o un sábado de Poetry Tea Time. Yo después les voy a pasar el video para que ustedes vean cómo lo hacen, que no es más que nada que un tiempo que compartimos juntas, ponemos una mesita, ponemos como antes, como en inglés, ponemos una mesita, ponemos el mejor mantelito, las tacitas que no usamos nunca, y nos sentamos juntas y las dos elegimos una poesía para que ella me lea a mí y yo le lea a ella. Es un tiempo juntas y un tiempo donde hablamos sobre el autor, hablamos sobre qué le habrá gustado al autor para, no sé, hablar de de Mano Nervo, por ejemplo, cuando habla de la madre, de los paisajes, entonces, y es un tiempo de que hablamos juntas y es nuestro tiempo, ¿sí? Lo pueden elegir ustedes por la tarde, yo después ya les digo, les voy a pasar el video para que vean cómo se hace, y es muy lindo también para que ellos se enamoren de la poesía. Y después nos pasa que quiere inventar ella sus poesías, sobre algo que le gusta mucho, lo quiere decir de forma poética. Pero está muy bueno, se los recomiendo. Bueno, Claudia, ¿qué edad tiene tu hija? 8. 8. Ay, no, genial. Qué bueno. Sí, está buenísimo. Y lo importante también es que elijamos las poesías de antemano, porque muchas veces hay poesías que son, vieron que Charlotte Mason dice que tengan como un mensaje, algo poético, la pasión del autor, porque hay algunas que son totalmente vacías, no dicen nada. Normalmente las poesías antiguas, las de antes, son las poesías que dicen cosas lindas. Las de ahora son las escolares y la verdad que son horribles. Claro, muy bueno. Me lo voy a anotar. Muy bueno, qué bueno. Nelly, no sé si te ha quedado la mano levantada o la volviste a levantar. No, se me quedó levantada, lo siento. Bueno, qué buen tema. Avi, ¿qué te parece? ¿Que continuemos bien el leer a los niños mayores? ¿O lo vamos a hacer como muy rápido? ¿Nos pasaremos de horas si continuamos? Sí, igual estaba viendo y son como 2 páginas y media. Uh-huh. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Bueno, igual les bien. quería mostrar algunas cosas, entonces Bien. quizás ahí ocupamos el tiempo hasta la siguiente lectura. Bueno, dale. Bueno, muchísimas gracias Ivana y Bien, gracias a todas por sus comentarios, muy interesante el tema. Bien, entonces quedamos en la página Abigail, 138, ¿sí? Abigail, que mira, igual quería hacer un comentario. Bueno, porque estamos hablando de lo que es la poesía, ¿ya?
Pero, por ejemplo, yo tuve una experiencia con el canto, con mis nietas. En una oportunidad estábamos con dos de más o menos de la misma edad, no son hermanas, son primas, y por ejemplo dijimos vamos a hacer competencia de canto, ¿ya? Y resultó que cada uno inventaba su canto, o sea, no cantaron algo que ya estuviera hecho, sino que ellas inventaron, y yo me quedé tan asombrada porque cantaron algo de experiencias de ellas. Pero fue tan bonito porque decía, mira, qué increíble los niños, cómo sacan cosas que uno ni siquiera imagina. Entonces, no solamente con la poesía, yo creo que el canto también es como importante porque lo asocian más con melodías, ¿entiendes? Con melodías que ellas mismas, por ejemplo, en este caso, inventaron. Y fue muy bonito porque me asombraron, la verdad. Y estaban, bueno, hace como un año atrás, 2 años atrás, pues, estaban como de 4 años más o menos. Así que eso también se puede, yo creo, incorporar lo que es la música. Eso. Qué bonito, muchas gracias por compartirnos ese testimonio. Sí, más adelante, bueno, vamos a ir viendo cada materia en particular, pero lo que comenta es muy cierto. La verdad es que los niños nos sorprenden. A veces tenemos la mente tan escolarizada o tan estructurada que es como que no nos imaginamos que pueda haber un más allá. Y cuando, sobre todo a mí me pasó cuando empezamos con el tema de la lectura, el ver después narrar la capacidad, yo decía, no va a poder, me va a decir 2 o 3 palabras nomás, y de repente la capacidad que tienen los niños de poder narrar y contar lo que ellos leen es muy bonita, es muy buena. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario con respecto a lo mismo que estamos hablando? Bien. Bueno, en el Drive les voy a compartir para que puedan ver lo que he ido agregando. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, genial. Bueno, entonces acá tenemos el Drive, que es de nuestra comunidad. Son carpetas en donde tenemos libros y material educativo. En Creados Comunidad yo agregué un material... perdón. Voy a ir primero a la de poesía, que nos comentaba Nelly. Acá tenemos una carpeta que se llama Poesía, en donde tenemos algunos libros de poemas. Justamente tenemos uno de Antonio Machado, que el libro justamente hoy día lo nombró, lo leyó. Yo no he trabajado con este material, pero acá se los muestro, a ver si se ve. Sí, se ve. Acá se los muestro, son poemas cortos, con los que ya puedan comenzar a trabajar con los niños. Si alguna de ustedes los comienza a utilizar, sería muy bueno que pudiera comentarnos cómo les va. Bien, está de María Elena y Federico García Lorca, Gloria Fuentes, y también acá hay un libro que se llama Jardín de versos para niños. Entonces, si es que no sabían quizás con qué comenzar, acá hay algunas ideas. Claudia Aguilar. Ese uso, Jardín de versos para niños. Ah, ya, genial. ¿Lo estabas usando desde antes, Claudia, o lo comenzaste a usar ahora, porque lo viste en el Drive? Y Nelly levantó la mano. Solamente quería decir que Jardín de Versos es un buen libro para empezar. Es muy linda poesía, es sencilla y va a inspirarles mucho a los niños a la imaginación. Entonces es para las edades como de 4 o edades cortas, quiero decir. No, y luego se va poniendo, puede ser más complicada la poesía, pero es un buen libro para empezar. Solo eso quería decir. Genial, muchas gracias. Qué bueno saberlo. Entonces, desde pequeño ya se puede utilizar ese libro. Y Claudia dice que ella desde antes ya utilizaba este libro, así que genial.
María Elena Waltz, con cuidado. ¿Será por el contenido que tiene? ¿Por eso mencionas que hay que ir con cuidado? ¿Cómo están, chicas? Sí, María Elena Walsh, con cuidado, léanlo antes, evalúenlo antes, búsquenlo, porque tienes algunas ideas, bueno, del feminismo y otras cosas. Después búsquenlo en internet. La tengo acá al lado, por eso. Pero Jardín de Versos para Niños está muy bueno para el Poetry Time y para leerlos así, pero no para recitación, porque algunos son muy largos. Yo normalmente para recitación utilizo algunos más cortitos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, estos libros son rescatados en realidad y recomendados desde otras comunidades. Por eso están en el Drive, pero también es muy bueno ir escuchando sus experiencias con ellos. Sabemos ya que podemos comenzar con este, que es Jardín de Versos para Niños, y buscar los más cortos, si es que hay muy largos. Claudia dice sí, con esos. Muy bien, entonces eso es referente a lo que es poesía. Y acá en Creados Comunidad, yo agregué el material que me envió Claudia la semana pasada. Acá, por ejemplo, está, como yo les decía, estamos recién conociendo todo lo que tiene que ver con las materias en sí, y en los otros volúmenes también vamos a seguir hablando de eso. Así que si hay algo que no se entiende, no se preocupen, con el tiempo vamos a ir como avanzando más en ese tema. Pero acá, por ejemplo, Claudia nos dejó una idea más o menos de cómo podemos ir armando el currículum para aquellas que están interesadas ya en esa área. Por ejemplo, dice acá, ¿cómo empezar desde cero? Entonces nos habla de algunos principios fundamentales de Charlotte Mason y sobre cómo buscar un libro, ¿cierto? Y después ya menciona algunos consejos y va a la parte por materia. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuáles materias son todos los días? ¿Cuáles materias pueden ser una vez por semana, 2 veces por semana? Otras en la mañana, otras en la tarde. También acá ya empieza a hablar directamente de cada materia, que nosotras lo vamos a ver también ahora en el volumen 1. Como, por ejemplo, Biblia. ¿Cómo se puede dar la materia de la Biblia? Recitación de himnos también, que está dentro de las materias. Nombra algunas ideas. Después habla sobre la lectura y ya copiado, recitación, que es justamente lo que estamos viendo. Acá es como una información más, ¿cómo se puede decir? Resumida, por decirlo de una manera, más específica, ¿cierto? De lo mismo que estamos hablando. Y poesía, bueno, más adelante hay aritmética, salidas a la naturaleza, cómo hacer las salidas a la naturaleza. Así que está muy bueno este material. Inglés también, música, geografía, historia, narración. Así que muchísimas gracias, Claudia. Con esto ya tenemos como una idea general de cómo podemos hacerlo en cada materia. A lo mejor, como hablamos al principio, no vamos a partir con todo, ¿cierto? Porque quizás se nos va a hacer muy complejo en un comienzo, o no, depende de cada una. Pero sí, acá ya podemos tener como una idea. Como dice Claudia, es de a poco. Genial. De a poquito poder ir agregándolas. Así que muchísimas gracias, Claudia. Y acá también agregué una planificación que me mandó Ceci. Después quizás podemos hacer alguna reunión más específica de esto para poder irlo complementando, pero se los quiero mostrar para que ustedes lo puedan ir mirando y puedan ir teniendo más o menos una idea. Por ejemplo, acá ella mostró una planificación de su año 2024. Creo que, no sé si 7 o 8 años tiene su hijo, algo así mencionó, que es con el que está planificando. Ese, perdón, a mí, ya estoy. Esa es de los 7 años. Ah, genial, bueno. La otra es de los 8.
Ah, listo. Claro, 24-25. Bueno, el primer año ella mostró acá que es de lunes a jueves que ella imparte, eso es lo que a ella le acomoda, a su familia, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá varió. Lunes matemática en un horario, martes igual, después ya miércoles y jueves lo hizo en otro horario. También agregó ciencias, artes, música y agregó algunas en la mañana y otras al parecer durante la tarde, claro. Memorización en el almuerzo. Ustedes lo pueden ver después más detallado y quizás en una reunión lo podamos conversar. Pero es para que tengan una idea. Y en el 2025, acá ella, por lo que veo en las mañanas, simplificó porque hizo todas las materias, lunes, primera materia matemática, segunda materia poesía, tercera copiado, o sea, mantuvo como una constancia en las materias. Y a mí me parece, yo cuando empecé a planificar también lo hice de esta manera, me parece mucho más sencillo siempre tenerlas como en el mismo horario a las más importantes, digamos, o a la mayoría. ¿Claudia? A ver. Sí, más que nada que no se asusten porque en realidad está toda la pedagogía ahí en esos PDF. Ellas pueden empezar por las que creen que, no sé, el niño, no sé, les gusta más, como decíamos, hacer poesía. Bueno, voy a ir a la materia y veo cómo se da. Es de a poquito, porque al principio como que asusta así de golpe, pero ahí está toda la pedagogía, o sea, pueden empezar con matemática, pueden empezar con leerle, con naturaleza, no necesariamente tiene que ser todo el tiempo y así estrictamente como en la escuela. Genial, muchísimas gracias, Claudia. Por ejemplo, si no tenemos nada, podemos partir quizás por Biblia, ¿cierto? Las que hacen devocional quizás pueden leer y complementar un poco más con el material que ya está. Al menos a mí, ver esto ya en la práctica me da mucho más orden y claridad mental sobre qué hacer. Acá ustedes pueden ir decidiendo con cuáles quieren partir. Nelly tiene la mano levantada, no sé si era de antes o quiere comentar algo. Bueno, se quedó levantada, pero aprovechando que están hablando de esto, creo que también hay que considerar las etapas, las edades, para poder hacer la planificación. Y también algo que puedo sugerir es que hay páginas donde uno puede aprovechar. No digo que vamos a hacer lo que dice ahí, el currículo que dice ahí, por ejemplo, Ambleside, y todas estas que son de Charlotte Mason y Educación Clásica. Entonces un poco te guías también y como ustedes bien saben, hay años, ¿no? Y cada año tiene un marco de edad. Entonces también eso hay que considerar al momento de hacer una planificación. Algo que puedo sugerir también es que es importante tener ritmos de vida más que como, sería como un cronograma como de 9 a 10 esto, de 11 a 12 tal cosa, ¿no? Sino más bien son como ritmos del día, ¿no? Entonces, como antes del desayuno, ¿qué es lo que hacemos? Y, por ejemplo, puede primero lavarse los dientes, luego cambiarse. O sea, no es como primero esto, segundo esto, pero más bien es como un ritmo. Y después, en el tiempo del desayuno, ¿qué es nuestro ritmo, ¿no? En el desayuno, tal vez aprovecho, y que es algo que yo hago también, a leer el devocional con mi hija, ¿no? Sí, me imagino que han visto el libro de es un Dios y la ciencia. Ya hay como 3 tomos y son devocionales que hablan de Dios y la ciencia. Son cortos, pero ese es como que el ritmo. Después del desayuno, ¿qué ritmo viene, no? Son como eso más que como de 9 a 10 y cosas así. Entonces, en el tiempo del almuerzo, de tal manera que sea también algo no muy mecánico, algo intencional, pero natural a la vez. Entonces, eso puedo aportar un poquito respecto al tema del plan. Genial, muchas gracias, Nelly. Bueno, entonces acá está más que nada para que ustedes lo vayan mirando, se vayan familiarizando con todo lo que tiene que ver con la planificación
Y bueno, hay varios aspectos a considerar, como decía Nelly, Claudia, la edad, ¿cierto? Pero eso ya lo vamos a ir aprendiendo más en detalle más adelante. Acá por mientras pueden ir mirando lo que nos han compartido nuestras hermanas. Y yo creo que voy a crear una carpeta que diga específicamente planificación para que podamos ir guardando ahí el material que tiene que ver con eso. Bien. Y les quería comentar que hace unas, no me acuerdo cuándo fue, hace unas semanas, se realizó una charla de Alto a la Alimentación Sin Sentido, en donde un doctor nos compartía varias recomendaciones con respecto a la alimentación. Y producto de esto, el doctor compartió un material que está en la página de Educación Viva. Acá en la página de Educación Viva está guías para una alimentación saludable. Por si es que no las habían visto, acá están. Tiene varias opciones para pinchar, como por ejemplo información general, kit menú, panes saludables, ideas de desayuno, comida y cena. Cuando ustedes... A ver, un segundo. A Nelly se le quedó el micrófono abierto. Ahí sí. Gracias, Nelly. Bien, entonces acá en la página de Educación Viva pueden ver esa información y les voy a mostrar un poco para que puedan ver, por si es que no lo conocían. Acá, por ejemplo, hay uno que dice ideas de desayuno. Ideas y recetas saludables y sencillas, recetas de almuerzo, ¿cierto? Recetas de comidas, ensaladas, de cena. También tenemos otra de menú de niños. ¿Se ve en la pantalla? Genial. Ya. Menú de niños, ¿cierto? Acá también tienen algunas ideas. Está bastante bonito, bastante gráfico el material que nos compartieron. Y hay uno de panes saludables también. Acá está. Quizás en sus países hay algunos alimentos que no consumen generalmente, otros que sí, pero ahí ustedes pueden buscar lo que se adapte mejor a su familia. Qué bonito material. Sí, la verdad es que es una bendición poder recibir esto de manera gratuita para toda la comunidad. Bueno, entonces acá hay uno de información general y comienza: soy capaz de morir por mis hijos, pero estimados padres de familia, ¿serían capaces de vivir por ellos? Cambiar tu alimentación, hacer ejercicio, dejar el alcohol y tabaco y trabajar heridas emocionales. Tus hijos no necesitan que mueras por ellos, necesitan un ejemplo y que vivas. Entonces acá también tiene algunos suplementos o alimentos y sus beneficios. Acá habla también del CDS y demás. Ahí pueden después con tiempo mirar este material que está en la página de Educación Viva. También nos compartieron para este mes el calendario de observación de noviembre y está el del hemisferio norte y también el del hemisferio sur. Y en el del hemisferio sur nos ayudó Claudia, así que muchísimas gracias, Claudia, por compartir ese material. Es bastante trabajo, me imagino, así que
Muchas gracias. Acá esto es más o menos una guía de lo que pueden hacer día a día en todo lo que tiene que ver con las salidas a la naturaleza. Y no sé si lo habían visto, yo lo compartí, pero también está en la página de Educación Viva. Está del hemisferio norte y también del hemisferio sur. Acá está el que hizo Claudia. Entonces, si no saben qué hacer con sus hijos, acá tienen una idea con respecto a las salidas a la naturaleza. Y bueno, Claudia me había estado comentando un poco de los CDS, así que justamente qué bueno que el doctor también los mencionaba en el documento que pudimos ver. Y qué bueno, Claudia, que hoy día llegan tus CDS. ¿Nos quieres comentar algo del calendario de la naturaleza? Si es que puedes. Hola, yo lo voy a chicas. compartir. Sí, más que nada que si quieren aportar información para que lo hagamos como para todo el grupete que están en el hemisferio sur, que me pueden pasar fotos, alguna cosita que hayan visto en la naturaleza, algo así súper loco que hayan salido a ver y, esto le tengo que sacar una foto y se lo tengo que mandar a Claudia, porque yo lo hice así muy escueto. Por ejemplo, elegí ahí de Perú, de Chile, pero si quieren me pasan todo lo que tengan. Por ejemplo, el otro día acá hubo una invasión de hormigas coloradas, de hormigas voladoras, y nos pusimos a buscar por qué había hormigas voladoras y eso, y todo ayuda y lo podemos hacer entre todas. Qué bueno, muchas gracias, Claudia. Entonces decías que pusiste información de Perú, de Chile y Argentina, ¿cierto? Bien. Muchas gracias. Bueno, entonces no sé qué les parece esta información, si es que ya la habían visto, igual me pareció importante no dejarla pasar y que ustedes pudieran poder mostrárselas acá, porque a veces por tiempo y demás no alcanzamos a ver a lo mejor los chats. Entonces, por eso se las quise mostrar. Bien, vamos a partir con la lectura de un amor reflexivo. Abigail, yo me retiro, sí, tengo que ir a trabajar. No hay ningún inconveniente. Que Dios la bendiga, que tenga un lindo día. Ya, chao. Igual me gusta el título, pero no puedo. Después puede ver el video por YouTube si bueno. tiene tiempo. Ya, ok, bendiciones. Bendiciones, chao. Bien, la semana pasada leímos sobre favoritismo. Algunas hermanas compartieron también videos y material sobre ese tema. Ahora vamos a partir con el capítulo 11, lo mejor de su madre. ¿Alguna de ustedes que me pueda ayudar con la lectura? ¿En qué página quedamos en el volumen? Quedamos en la 138. Leímos desde la 136 a la 138. ¿Alguna de ustedes que me quiera ayudar con la lectura? Si querés te ayudo. ¿A dónde? Muchas gracias, María Inés. Lo mejor de su madre, capítulo 11. Me gusta el correo electrónico, pero detesto el spam. Solo capta mi atención el tiempo suficiente para borrarlo de mi bandeja de entrada. De hecho, ni siquiera atrae toda mi atención. Puedo pulsar la tecla de borrar mientras hablo por teléfono. Despreciar algo significa darle poco o ningún valor. Tener una mala opinión de ello. Creo que es bastante seguro suponer que también desprecias el spam. Lo admitimos,
Nuestros corazones lo saben y nuestros actos lo demuestran. Pero Charlotte advirtió que es posible que atribuyamos un valor bajo a algo que en realidad amamos. Perdón, lo vuelvo a leer. Pero Charlotte advirtió que es posible que atribuyamos un valor bajo a algo que en realidad amamos. Puede haber cosas que en el fondo no despreciemos, pero que nuestros actos digan otra cosa. En los últimos capítulos hemos reflexionado sobre cómo podemos ofender a nuestros hijos. A continuación, Charlotte nos habló de cómo podemos despreciar a nuestros hijos, de cómo podemos transmitirles una mala opinión de ellos. Por mucho que nos deleitemos con ellos, nosotros los adultos tenemos una opinión demasiado baja de los niños. Crecimiento personal. Charlotte creía que nuestros hijos se merecen lo mejor que podamos darles, lo mejor de nosotros mismos. Una forma de dar lo mejor de nosotros mismos es seguir creciendo y aprendiendo. El cambio frecuente de ideas y la compañía con otras personas hacen que la madre esté más fresca para sus hijos. Es fácil estancarse en la rutina diaria. El cambio frecuente de pensamiento puede añadir una nueva perspectiva a nuestro repertorio mental y una variedad de intereses puede mantener la mente de mamá despierta y comprometida. Además, seguir creciendo y aprendiendo da un buen ejemplo. ¿No queremos que nuestros hijos amen aprender y seguir aprendiendo toda la vida? No creo que nuestros hijos merecen una madre que sea iterante porque se mantiene en contacto con personas reales, libros reales y experiencias reales que renuevan y refrescan su propio espíritu y a su vez el de quienes la rodean. Prioridades adecuadas. Charlotte también señaló que, si valoramos a nuestros hijos, deben tener lo mejor de su madre, sus horas más frescas y brillantes. Ahora bien, en la época de Charlotte, la mayoría de las madres que ella conocía tenían niñeras e institutrices que cuidaban de los niños la mayor parte del tiempo. En tus sueños, ¿verdad? La realidad para nosotros es que la educación en casa no siempre nos permite elegir las horas que pasaremos con nuestros hijos. Pero podemos hacer todo lo posible para intentar presentar una cara fresca y brillante a nuestros hijos, prestarles toda nuestra atención y una disposición alegre. Para ser sincera, esas acciones y actitudes suelen ser posibles solo cuando mis prioridades están en su sitio. Me resulta difícil hacerles ese obsequio a mis hijos si no me he fijado como prioridad descansar lo necesario, planificar mi día o mi semana con antelación y prepararme para el trabajo que tengo entre manos. Y ya que hablamos de aspectos prácticos, permítanme que me pregunte. Pueden escucharme si quieren. Si tengo cuidado de presentar mi mejor cara a los de afuera mientras soy negligente de mi propia familia. ¿Cocino una deliciosa comida para entregar a un amigo y luego doy a mi familia mantequilla de maní y mermelada? La clase en comunidad en comparación con la que debo impartir que en las lecciones diarias de mis hijos. Amamos a nuestros hijos, no los despreciamos, demostremos con nuestros actos el gran valor que les concedemos. Citas de Charlotte. Despreciar es igual a tener una mala opinión, de menospreciar. Por mucho que nos deleitemos con ellos, los adultos tenemos una opinión baja de los niños. El cambio frecuente de pensamiento y la compañía de otras personas hacen a la madre más fresca para sus hijos. Deben tener lo mejor de su madre, sus horas más frescas y brillantes. Bueno, yo creo que en este capítulo justamente nos podemos ver por ahí reflejadas las mamás más de este tiempo, ¿no? Porque muchas veces estamos tan atareadas y tan llenas de actividades y de cosas que hay que hacer,
y tan distraídas a veces. Yo me pongo en primer lugar, distraídas con otras cosas que justamente no le damos lo mejor de nosotros a nuestros hijos. Es como que le damos las obras de nuestra paciencia, las obras del tiempo, terminamos haciendo por ahí las cosas a las apuradas. Hablo por mí personalmente, y negligenciamos un montón de cosas. Esta semana pasada justamente estuve hablando con una hermana, con Ivana también, acerca de que yo siento pesar por haber perdido tiempo con mis hijos y haber justamente como menospreciado su capacidad para no darle lo mejor que podría haberles dado. Y creo que bueno, es importante como hacer un alto, detenernos, revisarnos y de ahí en más tomar una nueva determinación y un nuevo enfoque y tener claro esto justamente, que ellos son lo más valioso que el Señor nos ha dado en las manos, porque son vidas, son almas, son seres eternos y si somos conscientes de ese valor que ellos tienen, podemos ordenar justamente las prioridades. Y bueno, otra cosa que también estaba pensando justamente en esta semana, y es, bueno, esto que habla de estar como en contacto con otros. A mí justamente este grupo realmente es algo que me refresca, me renueva, el estar con ustedes, poder charlar, poder generar más allá de un momento, de un club de lectura, generar una amistad y un cariño y empezar a no solamente a ver un nombre, una carita en una foto a través de una pantalla, sino empezar a tener las vidas relacionadas y cómo nos podemos enriquecer con las experiencias y el afecto y todo lo que podemos recibir justamente estando en comunidad. Así que veo que eso también es muy importante, porque si no es como que no nos ventilamos en la mente, como que estamos ahí embotadas, cerradas en nuestros propios pensamientos, eso incluye... Mari, te quedaste sin audio como 5 segundos atrás. Que a veces nos quedamos encerrados. Mari. ¿Otra vez? Ahora sí, ahora sí. Problema y como que queda viciado nuestro aire mental, y bueno, animarnos justamente a poder relacionarnos y a poder tener como ese tiempo de estar con otras hermanas, o sea, con buenas relaciones que ayudan a ver otra perspectiva. A mí me sirvió la semana pasada, yo estaba bastante angustiada por algunas situaciones que había pasado con los chicos y bueno, charlarlo me ayudó un montón a cambiar la perspectiva, a ver que las cosas no eran tan negras como yo las estaba viendo y fue bueno recibirlo de parte de una hermana, de varias hermanas en realidad, pero bueno, qué bueno contar con ustedes. Gracias, Mari. Gracias por lo que nos cuentas, porque es muy real. Vamos a pasar y pasamos por muchas situaciones, ¿cierto? Difíciles. Y el hecho de, como dice acá, estar en compañía de otras personas, poder conversarlo, nos ayuda bastante. Claudia puso acá, todos pasamos por eso, hermana amada.
cómo poder volver el tiempo atrás, ¿cierto? Y recuperar ese tiempo que decimos que es perdido, pero finalmente todo es de aprendizaje y bueno, siempre recapitular y decir el hoy, desde hoy en adelante, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cierto? ¿Alguna más que quiera comentar? ¿Algo más con respecto a la lectura? ¿Melissa? Hola, ¿cómo están? A mí me hizo recordar esta lectura de este capítulo, bueno, muy lindo por lo demás. Me pasa que cada vez que leemos uno de estos capítulos, cuando vamos a empezar esta parte, yo digo, oye, a lo mejor debería irme porque tengo mucho que hacer. Y después digo, no me voy a quedar. Y después digo, qué bueno que me quede, porque mucha, qué lindo el capítulo que leímos. Bueno, y me pasaba con este que recordé una vez un podcast, me parece que fue un podcast que escuché cristiano, que hablaba sobre como el autocuidado de las mamás. Como que esto se habla mucho en el mundo, así como si tú quieres cuidar a otros, tienes que cuidarte a ti primero y te mereces, no sé, como una salida con amigas. Y se ve desde una perspectiva distinta, digamos, de cómo se ve desde una perspectiva bíblica. Entonces, cuando lo escuché ahí, me acuerdo que en realidad me hizo mucho sentido algunos consejos prácticos que daban, porque yo siempre decía, a ver, ¿cómo uno puede hacer eso? ¿Qué significa autocuidarse? Y normalmente en las páginas como no cristianas, de psicólogos o de simplemente influencers de la maternidad, hablan cosas así como, dedícate un día de spa, sal a bailar un día con tus amigas, tómate vacaciones sin los niños o cosas por el estilo. Y yo decía, bueno, en realidad eso para mí no es la definición de autocuidado, no es lo que yo necesitaría, como alejarme de mis hijos. Mira. Pero después me di cuenta de que uno en realidad sí necesita, como que despreciaba un poco ese concepto, ¿no? Como del autocuidado, y dice, ay, hay que ver eso, si uno está llamado a entregarse por el otro. Pero después, cuando hablaba ahí una hermana, mencionaba precisamente a lo que apuntaba este libro, y es que uno lo que ama, lo cuida. Y eso aquí, bueno, lo estamos como enfocando hacia los hijos, pero decía, o sea, como eso también se enfoca obviamente, por ejemplo, hacia tu congregación local, hacia tu esposo, cuanto más, hacia diferentes cosas y hacia uno mismo también. Entonces ella decía que, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotras por estar afanadas para atender a nuestra familia, lo estamos haciendo mientras tenemos alguna necesidad no cubierta? Por ejemplo, quizás cuántos se van a identificar conmigo cuando digo yo a veces pero necesito ir al baño, de verdad que necesito ir al baño, yo no aguanto más las ganas de hacer pipí, pero no voy porque estoy revolviendo una olla, porque estoy sirviendo un desayuno, porque estoy haciendo aquí otra cosa, y eso me pone de muy mal humor y me hace tener movimientos muy rápidos, como que tengo que ir para allá, tengo que ir para acá. Y si uno de mis hijos se atraviesa, pobre de él o pobre de ella, porque lo voy a atropellar, porque no puedo parar. Y en realidad, cuán poco sabio es ignorar nuestras propias necesidades, porque finalmente eso se traduce en que toda esa abnegación con la cual uno está atendiendo a las personas que ama, sea torpe, sea mala, sea apurada, sea, no sé, por ejemplo, yo recién tengo un dolor de cabeza tremendo, y eso ya me pone de mal humor. Entonces en un momento dije, a ver, voy a parar de hacer lo que estoy haciendo para ir a tomarme un paracetamol, porque eso es un acto de amor por mí, pero es un acto de amor por mis hijos también, porque así los voy a poder atender de mejor manera, porque así voy a tener más paciencia, porque así voy a poder hacer todas las cosas que tengo que hacer con una actitud distinta. Lo mismo me pasa con a veces tomar agua o comer algo entre una colación. Mis hijos nunca les faltan las colaciones, nunca les falta la variedad de frutas frescas, y a veces yo no me doy permiso para comer la fruta fresca. El otro día bromeamos con eso con una amiga, pero cuánta verdad había detrás del decir las frutillas, por ejemplo, las fresas, en otras variantes del español, no están tan baratas en esta época del año. Entonces yo compro una cajita y la tengo casi como algo sagrado para momentos específicos donde mis hijos necesitan la colación, y yo lo hago 3 frutillas a cada uno, es como
si alguien que no sea mis hijos come frutilla, está transgrediendo un límite. Mi esposo o yo no podemos acceder a las frutillas porque después decían, no, en realidad, a veces cuando me como una frutilla es como que, ¿por qué hice esto? Es como un gustito máximo que me estoy dando. Después, no, porque mi nutrición también es importante. También tengo que comer frutas. Y eso no me hace como una amadora de mí misma o una persona que necesita como tenerme a mí misma en un trono para poder atender a los demás, sino que para poder cuidar la manera en la que uno ama al resto, tiene que estar preparada para hacerlo bien. Y para qué hablar desde el punto de vista espiritual, o sea, si yo no estoy llena del Espíritu, si yo no estoy llena de la palabra del Señor, si yo no practico la alabanza en mi diario vivir, si yo no tengo presente la manera en cómo voy a glorificar al Señor en este día de manera intencional, es difícil que yo pueda cuidar el corazón de mis hijos y pastorearlos hacia Cristo. Entonces, este texto sobre no descuidar a nuestros hijos de esa perspectiva me recordó mucho a la manera en que yo tuve que cambiar este concepto como del autocuidado, que yo desprecié por un tiempo y luego en realidad lo volví a abrazar, pero no desde la perspectiva que lo abraza el mundo, sino desde una perspectiva que el Señor nos manda a amar a los demás, y hay que hacerlo de buena manera. Y para hacerlo de buena manera a veces es necesario también cubrir ciertas necesidades de una, partiendo desde lo espiritual y después lo más básico como ir al baño. Qué hermoso, muchas gracias, Melissa. Qué bueno que te quedaste. Qué bueno que nos compartiste. Ceci, María Inés y después Isabel. Acá estoy. Creo que es la primera vez que puedo escucharlas en este texto. Bueno, yo quería compartirles esto, ¿no? Lo que decía esta mamá recién. La verdad que es súper interesante. Y tiene toda la razón, ¿no? Hay una santa católica, María, creo que es María Teresa o Teresa de Jesús, creo que se llamaba, Teresa de Jesús Jornet, que ella decía, cuidar los cuerpos para salvar las almas. Cuidar el cuerpo para salvar las almas. Entonces, en esto también, ¿no? Lo que justo había leído vos recién, Abby, de este doctor, ¿no? Eso que morir por nuestros hijos, no se trata de morir en el sentido, bueno, ya está, se acaba, yo me muero, no, sino en el vivir y en el día a día, porque yo creo que eso lleva mucho más sacrificio, de cuidarnos, eso de tener un momentito para nosotros, despejar nuestra mente. De hecho, siempre es lo que recomiendan, ¿no? Hoy en día muchos psicólogos, eso, que uno tenga por lo menos media hora a la semana donde uno pueda salir a caminar, despejarte y volvés con más energía a estar con los chiquitos. Lo mismo con el tema de la alimentación. Tener una buena alimentación también hace que tu cuerpo esté mejor predispuesto para enfrentarte a todas las cosas del día a día. Saber que también, esto lo decía Santa Hildegarda, que es doctora de la Iglesia, ella tuvo visiones sobre las funciones de las plantas, de las piedras, de los animales, es del año 1100, y ella decía, Santa Hildegarda de Bingen, ella decía lo importante que es cuidar el cuerpo, o sea, mantenerse bien para no tener, que en ese momento no existía la palabra parásitos, pero ella lo ¿cómo es? No estaba definido eso, ¿no? En su época, pero ella lo define como bichos, digamos. Y ella hablaba de los humores, de los malos humores, y justamente, ¿no? Mucha gente está de mal humor o con un espíritu malo, digamos, se le dice también, con un espíritu negativo, justamente por la mala alimentación, porque no hace contacto con la naturaleza, no vemos el sol,
no respiramos profundo. Entonces no hacemos respiraciones profundas, que eso también son muy necesarias para renovar todo el oxígeno de la sangre y así que se renueve también todas las funciones de los órganos. Entonces ella hablaba de eso, ¿no? De los malos humores. Y del mal humor, que no solo viene por carácter o por temperamento, sino que tiene mucho que ver el tema de los parásitos y de la mala alimentación. Entonces uno cambiando la alimentación, teniendo buenos hábitos nutricionales y ambientales, esto de tener contacto con la tierra, caminar descalzos, tocar el agua del mar, aunque sea una vez al año, todas estas cosas te activan un montón de, ¿cómo se llama? De hormonas en el organismo, entonces para que uno pueda estar con buena predisposición después también durante el día, digamos, para afrontar todas las cosas del día a día con los niños. Bueno, eso nomás quería aportar. Muchas gracias, Ceci. Marines. Sí, yo lo que decía la Melissa recién también me recordaba, me hacía pensar que muchas veces, no sé ustedes, pero por ahí no vimos el ejemplo ese en nuestras mamás de detenerse a cuidarse a ellas mismas, y nosotras no lo aprendimos y nuestros hijos tampoco lo van a aprender si nosotras no somos ejemplo para ellos. Entonces, creo que es re importante esto de ser ejemplo en esto, de mostrarles que nosotras también cuidamos del templo, del cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, y porque nos ayuda a estar, digamos, como en equilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Si no logramos cuidarnos a nosotros mismos en lo físico, en lo mental, en lo emocional, y difícilmente vamos a poder tener el equilibrio que se necesita para poder mantener el orden dentro del hogar, y nuestros hijos no van a aprender a hacerlo, porque ellos van a aprender por reflejo. Así es, muchas gracias, Marines. Yo tengo hijos grandes de 19 y 14 años, entonces conversamos generalmente en el almuerzo, en otras instancias, y trato de estar constantemente diciéndole, hablamos sobre lo que es o no es saludable, o sobre lo que es bueno o malo para el cuerpo, para no irnos al extremo, ¿cierto? En ningún caso, ni en no cuidarnos, ni en cuidarnos demasiado. Ahí es donde necesitamos igual de sabiduría del Señor y su dirección también para poder lograr buenos hábitos, pero tampoco afanarnos, ¿cierto? Encontrar como el equilibrio. Isabel. Buenos días. Perdón por mi voz, estoy un poquito afónica. Quería compartir algo que nosotros como pareja, como matrimonio, como familia, pues empezando por papá y mamá, que somos nosotros, implementamos en nuestro hogar y también compartimos con la iglesia, es tener el orden de 5 prioridades en la vida, y creo que es parte de todo creyente que tengamos como ese orden de prioridades. Y la número 1 es mi relación con Dios. Esa debe ser, pues, es la primera prioridad en la que nos enfocamos cada uno, mi esposo y yo, de tener nuestra relación individual con Dios constante, en nuestro tiempo de lectura, de oración, de intercesión, de alabanza. Eso. La segunda prioridad soy yo como persona. Y si yo tengo mi relación con Dios funcionando, ok, muy bien. Y en segundo lugar, soy yo. Yo tengo que estar bien, saber cómo está mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, y trabajar en las cosas que de pronto están, han estado mal. O sea, en esa parte de mí tengo que ejercitarme, tengo que alimentarme,
tengo que saber cómo están mis pensamientos, mis sentimientos y esa parte, digamos, personal. Y la tercera prioridad que nosotros trabajamos es la familia. Si yo estoy bien, yo puedo también estar al frente de mi hogar como madre, como esposa y ser la mujer que necesita mi hogar. O la madre o la esposa que necesita este hogar. Entonces, ese es como el orden que nosotros trabajamos de prioridades. Y la y la tercera, o sea, todo lo que nosotros, digamos, planificamos día tras día, en cada día, esos son como los 5 enfoques. De pronto, junto con mi esposo, él hace su agenda, digamos, individual, personal, y él se enfoca en esas 5 prioridades. Entonces, en la mañana tengo que hacer esto, después eso, y siempre estamos como con estas 5 prioridades. La cuarta es nuestro llamado, o sea, el servicio que nosotros hacemos hacia Dios, hacia las otras personas. De pronto, si servimos en la iglesia, en alguna parte del ministerio, esa es la número 4, y la 5 es lo secular. Sea que estemos trabajando en una empresa, en alguna oficina, en alguna factoría o estemos estudiando, esa es la número 5. Y nosotros de una u otra manera trabajamos con esas 5 prioridades o sea, no puede, digamos, la 5 estar en primer lugar, ni la 3 en cuarto lugar, sino que eso es lo que nosotros hemos trabajado y nos ha funcionado. Gracias a Dios, y pues también lo compartimos con la iglesia, porque ninguna de sus prioridades, digamos, pueden saltarse, sino tiene que seguir como ese orden para que pueda, digamos, funcionar. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Estoy un poquito agripada, pero ya nosotros aquí cambiamos de horario. Y también el clima también está especial. Qué bonito, María Isabel. Espero que te recuperes pronto. ¿Nelly levantó la mano? Sí, solamente respecto a todo lo que están hablando, creo que el tema es súper amplio, ¿cierto? Pero bueno, quería un poco hablarles de si han leído el libro Educando desde el Descanso. Ya está en inglés, pero puedes comprar en Kindle y traducirlo. Entonces yo creo que eso podría ser muy bueno para refrescarnos, y ya que somos mamás educadoras en el hogar. Eso por una parte. También hay otro libro que se llama Días Fáciles, ¿verdad, David? Está en el Drive. Entonces yo creo que también es oportuno si quieren tomarse un tiempo para eso. Hay otros libros, disciplinas espirituales también. Entonces, creo que eso va a dar mucha luz. También pensaba en que podemos empezar con algo pequeño, ¿no? Y creo que mucho de lo que sufrimos es por la falta de hábitos que nosotras hemos formado, bueno, en desconocimiento, ¿cierto? Y ahora estamos en una redención continua. Pero creo que es importante también enseñarles a nuestros hijos, y creo que ya pasamos del tema de los hábitos, pero es importante releerlo y pensarlo. Una de las cosas que digo práctica sería como tomar una siesta en la tarde, y esto significa también enseñarles a nuestros hijos que hay un tiempo de descanso, que eso también es revitalizador para ellos, pero para nosotras también. Entonces, solo poniendo una cosa práctica, porque el tema es muy amplio, pero solo tal vez empezando con una cosa, es el hábito del descanso, y no necesariamente porque algunos hijos son ya grandes, ¿cierto? Y no van a dormir, pero sí tomarse un tiempo, media hora, para estirarse, para no hacer nada, ¿no? Porque eso también es bueno. Entonces, y también enseñarles a nuestros hijos más pequeños, desde que son muy pequeños, la importancia del descanso, y que los padres también necesitamos descansar. Es algo que hay que trabajarlo, porque no es fácil para ellos.
mientras van, cuando son pequeños sabemos que sí toman siestas, ¿cierto? Una en la mañana, una en la tarde, de acuerdo en la etapa o en la edad que están. Pero cuando ya tienen 5 años, 6 años, mi hija tiene 9 años, es mucho más difícil. Pero hay que cultivar el hábito de esa media hora de descanso. Entonces, de hecho, si no me equivoco, Charlotte Mason va a abordar este tema y tomarnos ese tiempo y cultivar ese hábito, porque también va a ser bueno para nosotros, para nosotras como madres, y nos va a dar perspectiva nueva también, pero enseñarles a nuestros hijos a que no necesariamente cuando son de 9 años, por ejemplo, no deben dormir, pero sí tomarse el tiempo. Entonces, respetar ese tiempo todos es algo bueno también, porque somos seres con un montón de límites. Entonces, yo creo que esa es una cosa práctica y de ello les sugiero, como ya les mencioné, algunos libros, si pueden leerlos para crecer en todo esto, que es un tema muy amplio. Eso nada más. Muchísimas gracias, Nelly. Si nos puedes compartir después el libro de Educando desde el Descanso por WhatsApp, sería genial. Y con respecto al otro libro de Días Suaves, claro, ¿sí? Perdón, sí, solo estaba diciendo que claro que sí, y como les mencioné, hay que comprarlo y traducirlo, pero es posible. Genial, pero que nos quede ahí en el chat y si es que alguna puede acceder y tiene la posibilidad, genial. Y el otro de Días Suaves lo leímos, ya lo terminamos, de hecho este es el segundo que estamos leyendo, pero siempre es bueno igual repasar, así que qué bueno que lo mencionaste por si alguna no lo ha leído para que lo pueda buscar en el Drive. María Inés. Vuelvo a repetir el tema de aprender desde el ejemplo. Y yo, por ejemplo, en este sentido, en el tema del descanso, tengo que hacer realmente un esfuerzo por aceptarlo y procurarlo, porque, por ejemplo, yo tengo tanto mi mamá como mi abuela que son personas súper, hiper activas. Mi abuela tiene 96 años, en un mes cumple 97 y ella siempre quiere estar haciendo algo. De hecho, viene a mi casa, vive al lado, viene a tomar mates y me dice, búscame un trabajo. Digo, no, pero sentate a tomar mate conmigo, pero dame para hacer algo. Y no hay caso que descanse, no hay caso que se detenga a descansar. Entonces, y a mi mamá también le dieron como tarea tomarse 10 minutos de no hacer nada. Y es la parte que más le ha costado en su tratamiento por el tema de su salud y todo eso, descansar. Porque es como que la mente tiene que estar todo el tiempo ocupada, las manos ocupadas haciendo algo, y no, tenemos que aprender a descansar porque es sabio y es necesario. Y bueno, yo en ese sentido tengo que esforzarme en hacerlo, en aprenderlo, en aceptarlo y en ponerlo en práctica. Así es, muchas gracias, Marines. Como dices, aprendemos desde el ejemplo y como quizás antes no se cuidaban tanto, nosotras por ende no nos cuidamos tampoco tanto. Y bueno, ojalá que sí comencemos a ser más conscientes con eso. Estas conversaciones ayudan muchísimo, los libros y, por ejemplo, acá dice, me resulta difícil hacerle obsequios a mis hijos si no me he fijado como prioridad descansar lo necesario, planificar mi día a día o mi semana con antelación y prepararme para el trabajo que tengo entre manos. En ese caso es súper bueno el recordatorio de las 5 prioridades, como nos comentaba María Isabel. El estar constantemente conversando sobre eso y estar consciente sobre eso nos permite no vivir tan así como improvisando, sino más planificado. Y yo creo que eso nos da mucha estabilidad emocional y demás. Por eso es que antes de ver las materias y todo lo teórico, vimos lo que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo, ¿cierto? Y cómo funciona el cerebro del niño y los hábitos. Entonces, eso es como la prioridad. Bueno, si Dios quiere, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir
ahí conversando sobre estos temas. Cualquier cosa seguimos por el chat. Que Dios las bendiga, que tengan un lindo día junto a sus hijos y sus familias. Un abrazo grande para todas. Chao, Gracias, buen día. Gracias, buen día. Bendiciones, también. Gracias, Avi, por todo. Besito.